feliz viernes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hemos escuchado que Jesús va narrando estas parábolas para explicar el reino, uno de los temas más importantes que escucharemos en la predicación de Jesús. Ya sabemos que Él predica sobre el reino, sobre el amor, sobre el Padre. Pero esta temática del reino la va a abordar en diferentes parábolas, y entonces escuchamos hoy esta del sembrador y la del grano de mostaza. Por una parte, la del sembrador es el encuentro del esfuerzo humano más la gracia de Dios. Siempre que hacemos un apostolado o respondemos al Señor en una vocación, no solo en la vocación sacerdotal, en el matrimonio, en la familia, en lo que el Señor te ha llamado a realizar, recordar que yo tengo que poner mi parte, así como el sembrador siembra, tiene que hacer su labor, pero hay que recordar que el poder de que ésta germine, de que la semilla germine, la capacidad la lleva en sí, pero la gracia de Dios es la que la hace germinar. Entonces es un llamado a la confianza. Cuando nos esmeramos nosotros en hacer la voluntad de Dios, en responder al llamado, en hacer bien las cosas, porque hay que hacerlas bien, dice: salió el sembrador a sembrar. Bueno, recordar que yo hago mi labor, Dios hace su labor. Confiar en Dios, por una parte. Por otra, recordar que dice Jesús que la semilla de mostaza, recordar que así cuando hacemos nuestros apostolados, es el reino de Dios que vamos sembrando, tener la esperanza de que Dios la va a hacer germinar, pero que es con la finalidad de que dé fruto y de que otros vengan y se arropen a la sombra de este árbol que es la iglesia. Que Dios nos conceda esta conciencia de realizar bien nuestra misión, de trabajar por el reino, de arrojar la semilla, de esmerarnos. A veces puede parecer cansado o puede ser cansado físicamente, pero tenemos la ayuda de Dios, no olvidemos. Y esto va a redundar en una bendición. Es decir, nosotros nos vamos a alegrar de que el Señor nos ha bendecido tanto cuando veamos los frutos. Vienen después, no hay que desesperar. Recordar que los frutos vienen después y que Dios nos dará la gracia de ver los frutos de esto. San Pablo en otro momento dice: unos riegan, uno arroja la semilla, a otros les toca regar, a otros cosechar los frutos, pero siempre tener la esperanza de que Dios va a hacer su labor, de que germine y de que dé el fruto que necesitamos para que otros muchos, así como vienen a la iglesia personas necesitadas del perdón de Dios, necesitados de sanación, necesitados de escuchar un consejo, se alimentan de la palabra de Dios. Así como quizá te ha tocado a ti acercarte, te has arropado a la sombra de la gracia de Dios que se mueve en la iglesia. La comunidad recibe a todo tipo de personas, y entonces así también como Cristo recibía a los enfermos, así la iglesia recibe a todo tipo de hermanos que se acercan para ser arropados en la gracia de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.